AMD sacó el mejor procesador para videojuegos según ellos, así que lo vamos a analizar. ¿Qué necesito? Finalmente lanzado el mejor procesador para videojuegos. Los muchachos de Hardware Unboxed ya probaron este procesador y lo van a comparar con diferentes CPUs, entre ellos los últimos Core Ultra de Intel. En pantalla pueden ver el sistema que utilizaron, pero vamos a centrarnos más en los videojuegos y ver el rendimiento que tienen a fin de cuentas. Pero antes de los juegos arranquemos con lo clásico, potencia en Cinebench 2024. Los procesadores Core Ultra, los topes de gama de Intel, van a tener un rendimiento muy significativo en esta balanza, pero vemos que el 9800X3D se queda bastante abajo en este apartado. Evidentemente logra mejor puntaje que su antecesor, el 7800X3D, con una diferencia de 200 puntos, pero frente al Core Ultra 9 285K, que vamos a ver que más adelante en videojuegos va a quedar bastante atrás de este 9800X3D, logra duplicar en Cinebench este rendimiento. Esto recordemos en multinúcleo. En este apartado este Core Ultra 9 es tan potente que hasta supera a su antecesor, el 14900K, lo cual está muy bien. Ahora ojo con esto porque en mononúcleo, un solo núcleo, si bien el Core Ultra 9 sigue siendo el tope de gama logrando 150 puntos, el 9800X3D se queda cerca o empata al 14900K, la generación pasada de Intel, superando también por poquito el 7800X3D. Toda esta potencia requiere consumo de energía, así que los que más ganan en potencia también consumen bastante. El 14900K teniendo 309 vatios, pero el Core Ultra 9 258. En esta nueva generación los Intel lograron tener un menor consumo de energía, aunque sigue siendo alto, pero bueno, te lo dan potencia en este aspecto. Mientras que el 9800X3D consume 128 vatios, más que el 7800X3D con 83. También aumentó la potencia de este nuevo procesador de AMD, como también su consumo energético. Pero bueno, pasemos a los títulos. Star Wars Jedi Survivor 1080p, todo en épico. Recordemos, este tipo de resoluciones para que el procesador tenga más trabajo. Si vos pones a comparar estos procesadores a 4K, no va a haber casi ni diferencia. Y esto se hace más que nada, como ya saben la gran mayoría de ustedes, para comparar los procesadores entre sí, porque si te vas a comprar uno de 1800X3D y una 4090, vas a jugar a 4K. Así que como siempre, estos escenarios de procesadores no es el mundo real, pero nos sirve para poder comparar. Bueno, con estas condiciones y mientras te lo iba comentando, el 9800X3D se posiciona como el mejor procesador para videojuegos, por lo menos en Jedi Survivor, dando la mayor cantidad de fotogramas hasta el momento, 234 FPS contra el 7800X3D, que sigue siendo para mí uno de los topes de gama para jugar, con 206 fotogramas, sí, 30 fotogramas más. Sí, el nuevo procesador logra 30 fotogramas más en este título, lo cual es un montón. Y vemos la generación de Intel 14900K se queda por debajo del 7800X3D todavía, y el Core Ultra 9 por debajo también, pero no por mucho, por debajo de la generación pasada de 14900K. Así que sí, este Core Ultra 9 es menos potente en videojuegos que incluso en la generación pasada, por lo menos en Star Wars Jedi Survivor. Pasamos a otro título, The Last of Us Parte 1 1080p en Ultra, acá utilizando la 4090, como ya saben. El 9800X3D logra 208 FPS, muy cercano al 7800X3D con 197 FPS. Ahora bien, la diferencia no es abrumadora, no hay tanta diferencia, es un poquito mejor. Vamos a ser realistas, no es tanto como para decir, listo, pongo $500 o 500 euros por cambiar el procesador. Por lo que básicamente en este análisis lo que se va a mantener es, si tenés el 7800X3D, quizás no te convenga mucho cambiar al 9800X3D. ¿Eso significa que este nuevo procesador sea malo? No. Si tenés otro tipo de procesadores, quizás sí te convenga pasarte este nuevo procesador de AMD. El Core Ultra 9 logra tener un buen puntaje en este videojuego, y esta va a ser una excepción, me parece, porque en The Last of Us es donde mejor funciona el Core Ultra 9 o los Core Ultra, logrando el mismo puntaje que el 7800X3D. Acá, como pueden ver, no hay tanta diferencia y el rendimiento es muy positivo. Ahora sí, pasamos a otro juego, Cyberpunk 2077, donde acá hay una gran diferencia. Primero, 9800X3D logra 219 FPS. 20 FPS más, 18 FPS más que el 7800X3D. La brecha es alta, pero en reglas generales tampoco es tanto. Lo que sí es mucha la diferencia es entre estos dos procesadores, ya te lo tomo a los dos X3D de AMD, contra el i9 14900K, y ni hablar del Ultra 9 285K, que queda acá abajo, bueno, está tapando justo esto,
con 151 fotogramas. 50 FPS de diferencia contra los top. Hay una gran brecha en lo que es por lo menos videojuegos. Esto estamos analizando el apartado videojuegos. Si bien hay diferentes videojuegos, vamos a pasar uno CPU demandante como lo es Counter-Strike 2. Acá 1080p, preset medio 4090. El mejor procesador para jugar Counter-Strike 2, el que más FPS te va a dar a 1080p, es el 9800X3D, dando una cifra de 668 FPS en las pruebas que realizó acá Hardware Unboxed, bastante más, 60 FPS más el 7800X3D. O sea, hay una gran brecha. Y si querés ya ven acá el i9 14900K y el Core Ultra 9 285K con 520 FPS. O sea, hay una gran diferencia de rendimiento y si querés, competitivamente hablando, tener más FPS, y sí, el 9800X3D en este apartado es lo mejorcito que hay hoy en día. Starfield, último título que analizamos de forma individual, 9800X3D logra 140 FPS y ya lo sigue el Core Ultra 9 con 127 y la generación pasada 14900K con 126. Y por debajo se encuentra el 7800X3D con 116 FPS. Acá antes ganaba el Core Ultra y ahora es superado por 20 FPS, casi 15 FPS, el 9800X3D. Así que sí, hoy en día AMD puede tener el título del mejor procesador para gaming. Tema de consumo, acá por ejemplo en Cyberpunk 2077 jugando a 1080p Ultra, el 9800X3D te va a consumir unos 93 vatios. ¿Consume más que el 7800X3D? Sí, esa potencia extra se traduce en consumo. 58 consumía el 7800X3D, así que la diferencia es amplia. Si te interesa mucho el consumo, esto hay que mirar. Pero quienes más consumen todavía es el Core Ultra 9 285K, que en videojuegos vemos que pierde la mayoría contra el 9800X3D. Y bueno, ni hablar del 14900K que consumía más todavía. Así que repetimos, Core Ultra, mejor eficiencia energética, pero en videojuegos está atrás todavía, por lo menos contra estas versiones X3D de AMD. Vamos a la clásica media de 14 juegos que prueba Hardware Unboxed, 1080p. Como pudieron ver, la gran mayoría, tope de gama, 9800X3D, 205 FPS de media. Le sigue el 7800X3D con 184. Hay una diferencia, pero el 7800X3D sigue siendo quizás el segundo mejor procesador para videojuegos. Podría decirse que sí. Y por debajo vemos al i9 y el Core Ultra 285K queda incluso por debajo. Igual siendo realistas, de 154 a 162 FPS la diferencia es muy poca. Pero sí, están por debajo de estos procesadores de AMD. Ahora bien, tenemos otra diapositiva en donde compara el 9800X3D contra el 7800X3D. AMD contra AMD, donde a 1080p el 9800X3D es un 11% más potente en videojuegos que la generación pasada, el 7800X3D. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, todo va a depender de si tenés el 7800X3D o no. Si yo tuviese ese procesador, la verdad que no me pasaría el 9800X3D. Por lo menos si estás contando las monedas para pasarte al nuevo, no lo haría. Me quedaría donde estoy, 7800X3D y ya está. Esperaría próximas generaciones donde ya la diferencia y la brecha sea más grande. Pero por lo pronto, para la gente que tiene el 7800X3D, no se compren, no vale la pena el 9800X3D. Ahora, si tenés otro procesador menos potente, y ahí yo me lo miraría. Ahora vamos a ver el tema de precios también. Y es que este es el precio del 9800X3D. Bueno, ya lo pueden ver en pantalla, unos $479. Y este precio, se podría decir que está correcto. Sí, pero entramos en otro problema y es que se está agotando. Y es que a ser bastante bueno empezó a agotarse el stock, cosa que va a hacer que el precio se incremente. Así que de $479 puede aumentar mucho más. Y esto no solo llegó a este procesador el problema. Y es que el 7800X3D, que ya te digo es un muy buen procesador, aumentó de precio y ahora está lo mismo que lo que saldría el 9800X3D. Entonces ahora es muy difícil recomendarte la generación pasada porque básicamente tuvo un incremento de precio muy grande. Imagínate que en Estados Unidos aumentó, en países de Latinoamérica o España también va a estar así. E incluso si vemos su línea de tiempo, vemos que pudo haber sido más alto también, estuvo hasta $530, pero en este último tiempo aumentó de precio. En agosto, por ejemplo, estuvo $366, que ahí pudo haber sido el momento ideal de haberse comprado este procesador. Bueno, hoy en día está complicadísimo. Entonces, 9800X3D a $480 es un precio que hay que mirárselo y seguramente sea más, a menos que repongan el stock y se calmen las aguas. Comprarse el 7800X3D es una opción. Hoy en día creo que no vale la pena. A ese precio
me busco el 9800X3D. Por lo tanto, la decisión que tomes va a depender del precio. Si te gustó este procesador para videojuegos, el precio va a ser un gran diferenciador. En cuanto al precio, el Core Ultra 9 285K está entre los $600 aproximadamente. Y lo estuve buscando, pero en páginas como Newegg ya aparece agotado, $630 aparece, pero quizás el precio cambie después, y en Amazon ni siquiera aparece. Mientras estaba grabando me di cuenta que no vimos el tema de temperaturas, que también es un punto muy interesante, y acá el sitio alemán Computer Base hizo un análisis, donde la temperatura del procesador a carga completa al 100% consigue unos 67 grados, y en las mismas condiciones el 7800X3D conseguía 73-74 grados. Por lo tanto, ha conseguido ser eficiente en temas de temperatura, lo cual es muy positivo, recordemos, cargándolo al máximo. Mientras que el Intel Core i9 14900K, por ejemplo, se mantiene en los 100 grados en este aspecto. Y el Core Ultra 9 285K, unos 87 grados aproximadamente.